tener al abogado Pablo Guevara, que es un experto justamente en eso. Abogado y experto en tributario. ¿Usted está seguro que se va a ir al cielo? Suponiendo que existe. Sí. Qué gusto verlo. Rodolfo, un gusto. A ver, vamos a la reja. La pregunta era clarita, hasta yo la entendí, era tan clara. El Ecuador cerrará el 2024 con un déficit de 4.000 millones de dólares. Usted, si llega a la presidencia, ¿cómo resolverá el asunto? ¿Con impuestos y reducción del gasto del Estado o con endeudamiento? Ole, ole y ole. ¿Tan difícil era contestar? Bueno, imagínate que esa pregunta es una pregunta impertinente en época de campaña, es muy pertinente en época de gobierno, ¿no? Todos, diciembre, noviembre, todos los gobiernos han hecho reformas tributarias, ¿no? Y la pregunta es interesante. Un Estado que está desfinanciado, que no le prestan dinero, que no tiene la capacidad de emitir moneda, ¿qué le queda? Que no puede producir petróleo, ¿qué le queda? ¿Le queda más impuestos? Renuncia a producir petróleo. Así es. Y una de dos, o bajas tu déficit, que es lo que está sucediendo en Argentina. Bueno, 15 puntos. Eso yo quiero que me expliques bien, que si Milei o el ministro Caputo o los dos tienen algún pacto con Satanás a través de María Fernanda, que es la consultora del Averno, porque se comieron 15 puntos del PIB de déficit. Y detuvieron una hiperinflación que venía galopando, ¿no? Y el dólar blue, que se suponía que se iba a disparar a 8.000, 10.000, está en 1.200 y el dólar oficial está en 1.000. Pero lo interesante es que ellos quieren entrar a la dolarización cuando hay políticos en el Ecuador que quieren salir de la dolarización. O sea, es una cosa de locos, en realidad. Llama la atención. De los políticos ecuatorianos puedo esperar que me digan que 2 más 2 son 9. Pero a ver, nosotros, está en la noticia, bajamos de 1.000, ya en el riesgo, pues estamos en 932. Están en 660, me parece. En Argentina está en 600. De 3.000, pues, ¿no? Claro, claro. Ok. Ya. Ese déficit está allí, esos 4.000 millones no son cuentos, están allí. Así es. Ya. ¿Cuáles son las fórmulas? Uno, obviamente, Argentina. Ya. Ok, bajar el déficit. Ok. Sí. Otro es subir impuestos, que Milei no lo iba a hacer jamás y no lo ha hecho. Y acá es el deporte de subir los impuestos porque es la manera más sencilla. Claro, porque además perdonen lo que les voy a decir, no, pero si vacunar, o sea, extorsionar, es un delito penal, habría que encarcelar a todos los gobiernos del Ecuador. Porque el gobierno ecuatoriano, como Estado, el Estado ecuatoriano, es el mayor vacunador de Latinoamérica, creo yo. Bueno, ahí con Venezuela ya está. Pero mira, Rodolfo, que es interesante. La recaudación del Ecuador en el año 2024 llegó a 20.000 millones de dólares en impuestos recaudados por el Servicio de Rentas Internas. Porque tuviste dos cositas. Pero claro, no dos, varias. A ver. Varias. Si no hubiera tenido la autorretención, si no hubiera tenido la contribución que representan el 28% de esa recaudación. ¿El 28% sí, de 20.000? Sí, sí. Mire, aquí están las cifras. Estás hablando de 5.600 millones. 23%. Ah, ya. Entonces estás hablando de 4.600 millones. 4.600 millones. Y no era por una sola vez. Bueno, ahí están metidos todos los que no estaban el año anterior. Ya, ok. O sea, todo lo nuevo, incluyendo el tema de la autorretención, que fue 1.700 millones de dólares solamente en eso. Claro, entonces, y el aumento de los puntos en el ISD ha hecho que el ISD vuelva a resurgir como el tercero con 1.200 millones de dólares. Y los 3 puntitos del IVA. Y los 3 puntitos del IVA, claro, eso hace que por cada punto porcentual sean 600 millones de dólares aproximadamente. O sea, 3 por 6 es 1.800 millones. Así es. Entonces, a ver, está bien que se cobre impuestos, y yo estoy de acuerdo que se cobre impuestos porque es la manera de financiar. Milei se va al otro lado, ¿no? Él dice que es autócrata, O sea, Milei es un... anarcocapitalista. Anarcocapitalista, sí. O sea, es un oxímoron que seas anarcocapitalista, pero allá él. Significa no hay Estado, ¿no es cierto? En el caso del Ecuador no creo que ese sea el punto. Pero sí debería haber un Estado, creo yo, que exija menos a la sociedad en tributos y no se ensayen año a año y en cada ocasión nuevos impuestos que ataquen la riqueza acumulada o la manifestación de riqueza acumulada de los ecuatorianos, porque lo que hace es exprimir más allá la naranja. Mira el Producto Interno Bruto del Ecuador. En los últimos 10 años está plano.
y la recaudación está subiendo a un ritmo de 3.000 millones de no dólares. puede ser, pues si el PIB está plano, no puede subir la recaudación. Entonces no se está generando, la recaudación no se está generando con la misma base, sino que se está generando con una explotación más intensa de esa base. Ahora, a ver, hay impuestos que son absolutamente lógicos, ¿no? El impuesto a la renta Claro. es absolutamente. O sea, si alguien me va a decir que el impuesto a la renta está mal, bueno, hasta los reyes lo cobraban, ¿no? Y era para ellos. Bueno. El IVA. Y tiene sentido el impuesto a la renta porque está grabando la ganancia. Correcto. Pero hay un impuesto a la renta en el Ecuador que se cobra sobre el ingreso bruto. Sí, pero es que, claro, Es una locura. a los giles. Pero claro, entonces ahí el problema es, si tu margen de comercialización es menos que el 2%, estás fuera del mercado. Yo te hago una pregunta. Tú eres abogado, ¿no es cierto? Esto es sobre derecho constitucional. En el Ecuador hay una diferenciación, en mi opinión, es una inconstitucional por discriminación. Si yo soy una persona, una entelequia, o sea, una persona jurídica, algo que no existe, yo tributo sobre mis ganancias. Claro. Pero si yo soy yo, o sea, Rodolfo Luis Vaquerizo Blum, yo tributo sobre mis ingresos. Generosamente el Estado me permite deducir una cantidad risible. Y se convierte entonces, ya no es un impuesto a la renta, es un impuesto al ingreso. Y eso no está prohibido. Y eso Claro, no está... me imagino que usted se está refiriendo a los trabajadores bajo relación de dependencia. O independientes. No, es que los independientes que realizan actividades de comercio tienen las mismas reglas que las sociedades, pagan sobre las utilidades. Ya, si El son problema- comerciantes. Si son comerciantes. Y si son ingenieros. Claro, ahí sí son ingenieros. Médicos, ingenieros, abogados. Es que no tienen un gasto porque, Ya te entiendo, porque sí, su ya. gasto está en su aprendizaje que ya lo amortizaron hace mucho tiempo. Entonces, pero más claro se lo ven los trabajadores. Los trabajadores bajo relación de dependencia pagan impuesto a la renta sobre los ingresos que obtienen de la relación de dependencia. Le permiten solo reducir el aporte a la seguridad social y como crédito tributario limitado los gastos familiares, los gastos personales. Que tienen un techo Y absurdo. Nada más. Ya. No pueden reducir el transporte, no pueden reducir el costo de su preparación, ¿sí? Lo cual las personas jurídicas sí pueden. Podrían hacerlo y podrían amortizarlo. Entonces hay obviamente hay un discrimen. Y aparte de eso es que el empleador es el malo, pues, porque el empleador es el que le retiene al trabajador el dinero, no es el Estado que le golpea la puerta y le dice, señor, venga a ver sus impuestos. Oiga, es que buena idea es haber hecho para el Estado, ¿no? Haber convertido al empleador en agente de retención, porque entonces es el malo. Claro. No es como cuando habían caricaturas en los periódicos, ahora ya ni hacen eso. El recaudador de impuestos es un tipo con una cara terrible, un hacha, una espada, y exigir la plata. No, el empleador es el agente de retención. El mismo que le paga el sueldo, Sí. a quien debería ser querido por su trabajador porque le da el empleo, es el encargado de ir a mocharle el ingreso. ¿Sí? De los impuestos que tenemos actualmente, porque ya mañana es febrero, ¿no? Hijo, qué bestia. Sí. Mañana es febrero. A ver, tenemos básicamente renta, IVA y SD. Ya. Luego hay por los impuestos de la aduana, de las importaciones. De acuerdo. Básicamente vehículos, que debe ser lo que más produce. Pero mira que el ICE baja, ni siquiera alcanzan la recaudación del año anterior en ICE. Baja la En consumos recaudación. especiales. Sí. Baja. Y en FOP, declaraciones de importación de... Sabes que no he visto, pero debe haber tenido un Porque impacto. se han vendido menos carros, así Claro, que debe haber bajado. Debe haber bajado porque, es más, la economía, el IVA aumenta, pero las transacciones bajan. Pero es que aumenta porque tiene Por 3 puntos supuesto, más. Po. Por supuesto. Entonces es un tema interesante. Pero aún así el IVA del Ecuador es uno de los más bajos, si no el más bajo de la región. El 15, sí, pero es dolarizado. Comparémonos con países dolarizados como. No, porque Estados Unidos es Panamá, 7% igual en Panamá. Entonces no es tampoco. Tampoco es tan exacto. Exacto, claro, no es como yo digo a veces, es comparar casi peras con manzanas. Claro. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, que no tenemos un impuesto oculto que es la inflación, que otros países sí lo tienen y que, no están dolarizados. Y ese impuesto, aunque hay gente que no lo entiende, al que más daño le hace malvado, es a los quintiles de abajo, así porque es. le destruye el poco ingreso que Así tiene es.
le impide que con ese poco ingreso compre lo mismo. Así es. Es una de las razones que dan muchos analistas del triunfo de Trump. Claro. Los demócratas se pasaron hablando de la importancia de los derechos reproductivos y de la importancia de la democracia. Y resulta que al final del día a la gente lo que le importó es que no le alcanzaba la plata para comprar ni huevos, ni leche, ni nada. Así es. Y el señor Trump le metió una paliza. Aquí voy a públicamente a discrepar con el doctor Hernán Pérez Luz, un hombre muy culto, muy inteligente, pero que en un artículo en El Universo se confundió. Usted no puede comparar el triunfo de Ronald Reagan o el de Richard Nixon, que son históricos porque ganaron todos los estados menos uno, todos menos uno, ¿ya? Y el Distrito de Columbia, que no es estado, de Washington, la capital, con lo de Trump. Pero Trump ganó 312 a 226, o sea que le sacó 86 votos en el colegio electoral, que en Estados Unidos es el que importa. En la Constitución americana, que tiene 7 artículos, no se habla del voto popular. En el Bill of Rights, que son 10 artículos, en la primera enmienda tampoco, nada. Le ganó el voto popular primera vez en 20 años. Le saca 86 escaños en el colegio electoral. Le quita el control del Senado. Ahora están 53 a 45 y 2 independientes. Porque no es que hay 47 demócratas. Y la Corte Suprema tiene 6, digamos, conservadores alineados con sus políticas y 3 liberales. Y el problema es que de los liberales hay 2 que probablemente en 4 años... Justo cuando tiene mucha suerte. Y tiene con la mayoría en el Senado, pondrá los que quiera. Y por último, tampoco le quitaron la Cámara. O sea que les ganó todo. Pero... y no se fue preso. No sé por qué el doctor... Ah, sí. Me dice que no es un triunfo tan avasallador. ¿Cómo que no es avasallador? Ganó los 7 swing states, los 7. Nadie pensaba que alguien pudiera ganar los 7. Volvamos a lo nuestro, porque quería hacer esa aclaración. Porque a veces uno en los editoriales de los periódicos encuentra que aún personas inteligentes y preparadas, como es el caso del doctor Pérez, se equivocan. Porque ¿sabe qué, jefe? Yo me equivoco todos los días. Bueno, es que usted también, pues, ¿no? Porque por los supuesto. que hablamos y pensamos nos equivocamos o nos creemos Dios. Y se equivocan más los candidatos. Bueno, eso no se equivoca, eso no saben. Eso yo he llegado a la conclusión de que no saben. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, en teoría, con que para ciertos delitos debería haber un estudio para ver si es que se puede, pero no con nuestro Poder Judicial actual, la pena de muerte. ¿Usted se imagina lo que sería el billete que correría para las penas de muerte? El general Arauz, muy fácil, dijo que a los asesinos y violadores el cementerio está prohibido por la Constitución y los tratados internacionales. Ya esos discursos no entonces pegan. Quiere decir que no saben. Así es. Acá debería, yo creo que la sociedad civil o el periodismo debería marcar los temas que son trascendentales. Sí. Por ejemplo, en el tema impositivo, ¿cómo se busca resolver la falta de dinero para atender las necesidades de la cosa pública? O sea, pensamos, el déficit, lo vamos a cubrir con endeudamiento, ya. Pónganse en fila los que van por el endeudamiento. Ya, pero son 900 puntos de riesgo país que te convierte en un endeudamiento. Entonces no bien se pongan en esa carito, fila. claro. No se pongan en esa fila, pónganse en la siguiente fila. ¿Cuál es? La siguiente fila es, bueno, subir impuestos. Vamos a reducir el tamaño del Estado. Pónganse en esa fila. Ya, ok. Eso va a significar sacar trabajadores y tener gente sin empleo, ¿no? Y la tercera, si usted no quiere en esa... No, tampoco. Vamos a la otra fila. A la tercera fila tiene que impuestos. ir impuestos. Incrementar impuestos, entonces todo el mundo como no vamos al corte en la radio, nosotros seguimos aquí en los medios digitales. Su comparación ha sido, o sea, su ejemplo ha sido como que le digan a uno, ¿usted qué prefiere? ¿Que lo hirvamos en una olla a presión? Que pase, que aquí no pasa nada. Lo hervimos en una olla a presión, lo freímos en un sartén o lo metemos al horno. Sí, pues, porque con cualquiera de las tres... yo no diría así. Yo me pondría en una siguiente fila. ¿Cuál? No seguir creciendo. Hay una teoría sobre eso. Claro. No seguir creciendo en gasto. No, yo me refería a que hay una teoría de que para cuidar el medio ambiente, puro woke, que hay que dejar de crecer y que hay que decrecer. ¿Y cómo pero eso es una imbecilidad. Claro, hay que matar gente entonces. Es que por ahí van por la reducción de la natalidad. Perdóneme, la reducción de la natalidad es una forma de matar gente.
Claro. Yo entrevisté el martes a Eduardo Peña, presidente del IES, del Consejo Directivo. Me preguntó, Rodolfo, ¿usted sabe cuál era la tasa de natalidad en el Ecuador en 1960? Yo qué voy a saber. 3.5. 6.2. ¿Sabe cuánto es el 2024? Arañando 2. Y bueno, hasta 2 es soportable, ¿no? Sí. Ah, no. Yo recuerdo este tema en los años, ¿qué? Fines de los 80, era 3.5 la tasa. Claro, pero que hasta fines de los 80 todavía uno podía decir sin que le tiren piedras o fierros de que los niños venían con un pan bajo el brazo, ahora vienen con una parte de la deuda externa bajo el brazo. Así es. Entonces no se puede. Así es. Aparte que antes la gente vivía en otro mundo. Yo alcancé que es una forma de... A ver, claramente Pero es un problema, o sea, es verdad, con un descenso de la natalidad tienes menos necesidades o el volumen de las necesidades disminuyen, pero una economía se hace insostenible. China tiene un gran problema, Rusia tiene un gran problema, Europa tiene un gran problema con el tema de la natalidad. No hay sustitución. Y en la seguridad social lo van a ver primerísimo. Ese es el problema. Claro, en la seguridad Ahora, social. los países europeos, Alemania desde hace años se dedicó a importar turcos. En Alemania hay una colonia turca, pero gigantesca. Y Francia se dedicó a importar a gente con ciudadanía francesa de las excolonias, básicamente África. Sí, porque los del sudeste asiático no gracias, no están interesados. Y en el Reino Unido de la Gran Bretaña usted tiene hindúes, pakistaníes, bengalíes. Sí, al alcalde de Londres era hindú. Claro. A ver, y entonces así supen. Están sustituyendo. Pero están sustituyendo con extranjeros. Claro, por supuesto. Es que la población no... Y estimulan, porque en Alemania tienen todo un sistema para estimular la natalidad. Oye, a los alemanes no les gusta que les toquen el tema, pero no es la primera vez que Alemania estimula la natalidad. En la década del 30, un señor que no solo era canciller federal, sino también tenía... No, que federal, no, Reichskanzler, no era federal de Alemania. Concretamente, el don Adolf Hitler fomentaba con todos los premios posibles la natalidad, desde medalla de oro, más plata, reconocimientos, la cruz alemana, la natalidad, porque él sostenía que los pueblos hermanos estaban creciendo a un ritmo inferior al de los pueblos eslavos. Y ¿sabe qué? No se equivocó. O sea, Hitler era lo que sabemos, ¿no? Para que es viernes, hoy día de Oles Gabardina, las malas palabras me las guardo para allí. Pero Hitler era todo lo que usted quiera, pero bobo no era. Si ese fue el problema, que no era bobo. Si hubiera sido un bobo, ¿cuál? Sería Maduro. A ver, oiga, Maduro sobrepasa la definición de bobo, porque alguien que cree que hay 5 puntos cardinales. Yo vi el video cuando el tipo dice, pues que hemos recorrido los 5 puntos, y los 5, fuimos al norte, fuimos al sur, fuimos al este, fuimos al oeste. Pero logra que le dice al edecán, le dice al edecán, cuando se da cuenta, chico, ¿cuál es el nombre del 5.º punto cardinal? Que el edecán se lo queda mirando como dice, fentanilo, te desgraciado. Maduro sobrepasa. O sea, ya cuando uno le quiere decir educadamente la palabra del libro de Sofocleto, los Koch, etcétera, hay que decirle Maduro nomás. Ya uno ya sabe que está... Ese cree que el señor multiplicó panes y penes. Claro, es un personaje el señor. Pero bueno, ¿qué fila? Yo la última fila, te decía, es el controlar el gasto y no crear más impuestos, sino estimular. Acá en el Ecuador, lamentablemente, los políticos siempre buscan utilizar el impuesto como un mecanismo de castigo. Y además lo usan en campaña para justificar con las grandes mayorías populares que ellos sí persiguen. Y toda la legislación va en esa dirección. Sí, o sea, te dicen, es que tú debes de tener, porque tiene que haber una mujer en el directorio y tiene que haber una mujer. En vez de estimular comportamientos que van en dirección a la inclusión, que estoy de acuerdo, no castigar. Pero siempre y cuando sea en base a mérito. Pero por supuesto, porque no debería haber otra forma de... Pero Estados Unidos se pasó 4 años con el DEI, con el Diversity, Equity, Integrity, y resulta que hay un montón de gente que ha entrado no por mérito, sino por cuota. Por cuota. Y ahí, perdóname, pero... Claro. Yo hago una pregunta. Si tú fueras el dueño de una gran compañía, no el CEO, el dueño, o sea, el dueño, y te viene tu CEO y te dice que, Junta General, ¿no?, que por el día hayan diversificado y que está prácticamente en 33% todo el mundo, y uno de tus enemigos, accionistas, dice, oiga, y
¿Y las calificaciones cómo están? Bueno, en aras de la Diversity, Equity, Integrity hemos preferido a mujeres y a grupos minoritarios étnicos que tenían como 200 puntos menos. Claro. Sierva la de Dios es Cristo por allí. Claro, ahí lo único que quedaría es decirle, autopercíbanse del lado donde queremos para jugar con el mismo juego de ellos, ¿no? Bueno, ya Trump acabó con eso. Sí. A ver, pero da abogado del diablo. ¿Y los 4.000 millones cómo los pago? ¿Cómo hago para que mi déficit... Primero tengo un déficit de 4.000 millones que no he pagado. Segundo, el 2025, si no me dejas hacer más impuestos, que es lo que les gusta, ¿cómo hago? No queda más que reducir el tamaño del Estado. No queda más. No queda más. Es que no se puede pagar. O sea, por cada ocasión que hay un proceso electoral, los candidatos dicen vamos a hacer esto acá y vamos a hacer... Hay gente que ofrece... El Estado es el mayor empleador del país, ¿no? Hay candidatos que ofrecen 600 y 700 dólares mensuales de sueldo básico. No se puede. No se puede. ¿Quién lo va a quiebras pagar al eso? Estado. Claro. Para comenzar, lo quiebras al Estado. Es que el Estado no va a quebrar. Lo que el Estado va a hacer es que se va a voltear y le va a decir a la empresa privada. Lo va a quebrar a los privados. Tiene razón, el Estado no quiebra nunca. Quiebra, claro. no. Es que tiene vida eterna para mortificar. Claro, es que es muy simple. Nosotros, los tres, aunque una tercera persona no la ven, somos personas que nos vamos a, así como nacimos, nos vamos a morir. El Estado no se muere. No se muere, no. Y el Estado cuando se enferma, te pasa el virus. Te pasa el virus. Y te dice, oye, tengo un déficit, vente. No, el Estado y los que están alrededor del Estado, que es el gobierno de turno, es el que menos sufre, ¿no? No, pues ellos se pagan al día. Claro, claro. Perdóname. Tienen carros. No queda más que reducir el Ya, pero ahí viene de nuevo el abogado del diablo y te dicen, el problema, abogado, es que entre maestros, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, militares de las tres ramas, policías. No, pero yo no estoy hablando de ellos. Se va, pero ellos dicen que ahí se va entre el 80 y el 85% del cheque mensual. Entonces cortemos en el otro 15. A ver, ya, pero yo no, o sea, habría que ver los números, ¿no? Pero te digo en el caso de Milei. Milei tenía en Argentina, ahorita hay 8 ministerios, me parece. Sí, tenía 30 y 30 tenía 30. Regresamos al corte, estamos en la radio y estábamos conversando acá sobre cuál camino para reducir el déficit de pagar el déficit de 4.000 millones y reducirlo. Y nuestro invitado ha dicho, no, hay una cuarta fila, que es... La cuarta fila es reducir el tamaño del Estado sin ser tan dramático, tan drástico como quieren o como anuncian aquellas personas que están en contra de esa medida, porque en contra de esa medida tú dices voy a reducir el tamaño del Estado y dicen ay, se van a quedar van a despedir a los doctores, a los profesores. No, ellos no, pero hay mucho gasto del Estado que es innecesario, que bien lo puede hacer. Hay mucha institución del Estado sí, que nadie sabe. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Para qué quiere Ecuador una comisión de astronomía espacial y de ingeniería espacial? Para nada, nosotros no. ¿Te acuerdas del nanocohete, no? Sí, o sea, ¿cómo se llamaba? Pegaso, ¿no? Para unos nanocohetes, para otros basura espacial, porque nunca más se lanzó y no se supo nada más de eso. Se perdió. Sí, pero se encontró una novia y se fueron de allí. Pero el punto es de que sí se puede reducir el tamaño del Estado. Bueno, hay pruebas. Tal vez no llegas a 4.000 millones de dólares, pero... Suponte que vas a 2.000. Al menos no lo vas a grabar dando nuevos... y yo gastando... Perdón, necesito tu indulgencia de 30 segundos, pues necesito cumplir una pauta que tiene que estar dentro del programa. Okay. Por favor, dale. El presidente Milei en Argentina, cuando subió al poder, habían en Argentina 30 y algo de ministerios, por ahí 8. Porque, por ejemplo, en Capital Humano consolidó varios. Entonces no hubo despido de trabajadores, se puede hacer. Reasignación. Yo creo que se puede hacer. Hay ministerios que no tienen mucho sentido. Y yo creo que adicional a eso, en vez de crear nuevos impuestos, hagan una verdadera campaña de control sobre los impuestos que ya existen. Ahí vamos. Ahora, mira Rodolfo, sí. hay un tema que es importante que no hay que perderle de vista. En el año 2010,
En 2010. 2010, sí, en la época de Rafael Correa presidente. Yo estaba en la asamblea del 2010, a ver. Se crea el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y se establecen incentivos. Excepto para Guayaquil y Quito. Sí. Yo tuve una bronca en la comisión, pues yo estuve en la comisión del régimen económico y tributario por lo que... Y tenían 5 años de exoneración del pago del impuesto a la renta y las personas invirtieron y los 5 años eran contados a partir del primer año en que se obtengan ingresos. Sí. Esos beneficios ya están prácticamente desaparecidos. Luego viene una segunda ley, que fue en la época de Lenín Moreno, y ahí se ofreció 8 y 12 años. Estamos hablando del año 90. Sí, pues todavía estamos, porque Lenín Moreno fue presidente del 2017 al 2021. Ajá. 2017 más 8, los de 8 marchan culmina este año. Por tanto, ¿cuál es mi pronóstico? Hay muchas de esas inversiones que se hicieron que están a punto de expirar. Claro. Y esas empresas que no están pagando impuestos a la renta van a comenzar a pagar impuestos a la renta. Porque estaban exoneradas. Entonces, van a incorporarse nueva recaudación respecto de aquellos que hicieron inversiones. Y a esa sí la tienes en el radar. Pues, no, esa está en el radar. Entonces, yo digo, ahí hay un trabajo para guiar a estos contribuyentes que han estado acostumbrados a no pagar porque estaban exonerados. No hacen nada ilegal, por supuesto. Ayudarlos para que el próximo año hagan bien la tarea para que paguen el valor correcto de impuesto a la renta. Por ahí viene sobre ese punto. En cada campaña electoral sale la muletilla que yo voy a reducir el cobrando y cada uno tiene una cifra distinta de la cifra que el SRI sostiene que hay en deuda tributaria, evasión, lo que lo quieras llamar. Pero aquí viene un problema. La gente no tiene por qué saberlo, pero mucha gente cree que en el momento que, cuando yo era chico se llamaba glosa, ahora es determinación tributaria. Ya. En el momento que el SRI te emite una determinación tributaria, tú no estás debiendo nada en firme, porque esa es la opinión del SRI. Por supuesto. Tú puedes reclamarle administrativamente al SRI, ¿no es cierto? Por supuesto. Y a veces el SRI te da la razón. Y si no, te vas a pleitear al tribunal fiscal, sería. Por supuesto. Ahí recién, cuando pierdes en el fiscal, es que debes. Por supuesto. Y ese es un tema que le reclaman al presidente Noboa. Como se lo reclamaron a Oiga, sí, pague lo que está debiendo. No, espera, él tiene procesos. Claro. Sí, cuando queden en firme y si no paga, ahí sí. Pero el Servicio de Rentas Internas es un recaudador, no es Dios. Mira. Esa frase está muy buena porque como el IRS en Estados Unidos sí es Dios. Bueno, si te metes con ellos es malo, pero eso sí, cuando tú te equivocas... Pero igual tienes la oportunidad de pleitear, claro. Y además el IRS tiene una cosa que ojalá la copien aquí, ¿no? Por ejemplo, yo soy un ciudadano americano en Estados Unidos, me equivoco en la declaración de impuestos en mi contra. A los 2 meses abro el buzoncito y encuentro un sobre que dice Internal Revenue Service. Abro el sobre y me dice, Dear Mr. Baquerizo, usted se ha equivocado... en contra suya por, digamos, $893.57. Sírvase a encontrar adjunto cheque del IRS por $893.57. Aquí cuando tú te equivocas, sí sabes cuando el SRI te avisa, ¿no? Bueno, nunca. Primero te da, a ver, cuando tú vas al Servicio de Rentas Internas a solicitar algo y me parece bien, tienes que ir bien comportado. Porque si tú eres un vikingo, tú eres un pirata, no tiene sentido. Entonces lo que va a hacer el Servicio de Rentas Internas es revisarte. Con lupa. Claro, vas por la y puedes salir trasquilado, ¿no? Pero el que se comporta bien, ese sí puede ir a rentas y decir, oiga, devuélvame lo que he pagado de más, fue una equivocación. Pero tú tienes que pedirlo. En Estados Unidos te lo devuelven automáticamente. Sí, yo sé. Aquí hay que pedir todo, hasta las prescripciones. Sí. Perdón, pero la prescripción debería ser, ahorita que estamos en el régimen de la... No, tiene que ser solicitada. De la tecnología, aquí. Sí. Pero debería ser automática. Claro. Tú estás en el sistema. Ya, prescribió, señor, prescribió. Si tú no solicitas la prescripción, aunque esté prescrito, sí es... Tiene que ser solicitada y tiene que ser declarada. Entonces, claro. Vamos al corte, nosotros seguimos en la radio. Dijiste la palabra básica es la de abajo. Yo puedo solicitarla, pero mientras no me la declaren, no está prescrito. Aunque esté prescrito, porque ahí viene mi punto, tú eres abogado, ¿cómo es posible que la ley esté sujeta a la aplicación de formalidades que las determina
alguien que no es legislador. A ver, la prescripción es una institución romana. Correcto. Sí. Así como el veto. Así es. No. Entonces, por tanto, no es culpa de nadie reciente. Sería entonces culpa de la legislación romana. ¿Por qué la prescripción es así, a mi modo de ver? ¿Por qué? Porque la prescripción está sujeto a una condición, la inacción. Correcto, del actor. Del actor. Entonces, tú puedes alegar la prescripción, pero la prescripción no se verifica por el solo transcurso del tiempo, sino el transcurso del tiempo sin que yo haga algo. Ya. Si tú lo alegas, tiene que demostrarse que yo no he hecho algo, porque si no interrumpí la prescripción. Claro, pero está en tu base de datos si hiciste o no hiciste algo. En la civilización, ¿no? Ok. Aquí debería estar. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas, que tiene una base de datos bastante buena para Latinoamérica, tiene claro, porque cuando una amiga, no va a dar el nombre, trabaja en televisión aquí, se regresó a Miami y se regresó acá y debía pues plata en el SRI, y me llama y me dice, hermano, ¿tú qué conoces de eso? Le digo, no, yo conozco a gente allí, pero yo no conozco de eso. Cuidado que donde yo te asesoro te vas a la cárcel. Me fui y me atendieron muy bien, para nada. Inmediatamente chequearon, está prescrito, que pida la prescripción. Ahí cuando le digo, hermano, ¿pero qué hay que pedirla? Sí, me dice. Y tienes que esperar a que yo te la declare. Le digo, Sí. ¿por qué? Me dice, porque yo tengo que verificar que no hice nada. Pero tú estás viendo pues en tu computadora que no hiciste nada. Claro. Aparte de eso hay una falacia ahí, porque imagínate que si el funcionario declara la prescripción, eventualmente va a tener que explicarle a Contraloría por qué es su inacción. Entonces no le gusta declarar la prescripción. Entonces generalmente la prescripción la consigues en los juzgados, ¿no? Clairol, No, ¿cómo claro. le va a gustar? Pues si lo que la Claro. Contraloría le va a decir, oiga, y usted en 5 años, por Así decir es. algo, no hizo nada. Por supuesto. ¿Qué estaba haciendo los 5 años? Entonces no es sencillo conseguir No. una prescripción Aquí. en sede administrativa, porque Y aquí hubo un caso que me pasó a mí. Por suerte ese día estaba de buen humor y la cogí de buen humor. Resulta que la Comisión de Tránsito del Ecuador tenía la peregrina idea de que las multas de tránsito no prescribían nunca. Sí, hubo un momento, tuvo que salir una sentencia al respecto. Sí. Entonces yo le dije a la persona, muy educada, ¿no? Porque yo tenía el espíritu del duque de Chester se había apoderado de mí. Le dije, discúlpeme, pero aquí hasta el homicidio prescribe. Usted me está diciendo que una multa de tránsito reviste más gravedad que el homicidio y que por tanto no puede prescribir, que es como el peculado, que no prescribe, porque en ese tiempo lo que no prescribía era el peculado. Lo demás prescribía todo. Después porque el abuso de niños... Sí. Bueno, sí, Bueno, pero en lo obligaciones. pedí y me lo dieron. No, sí. Pero en obligaciones todo prescribe. Yo diría, hay una obligación que siempre se discute si prescribe o no ¿Cuál? prescribe, que es la obligación de pagar los aportes al Seguro Social. Esa es una discusión interminable. Sí. Yo tengo la teoría de que si el homicidio prescribe, tiene que prescribir todo. Sí. Excepto lo que está expresamente excluido de la Constitución de la República. Ajá. Pero ellos no, ellos hacen... De hecho, es un problema, porque cuando te hacen las glosas, te dicen, usted no viene pagando desde el año 70 y pico, y ahora ¿Sí? demuestra que pagaste en el 75, si el papel se degradó. Pero... En su sistema dice que no pagaste. Ya, porque la carga de la prueba está en el que acusa, en este caso el que reclama el pago. Ellos te muestran el sistema, no aparece el pago. Sí, pero yo también... estamos en Ecuador. Borrar el sistema, perdóname hermano, aquí en el Ecuador lo tienen que haber hecho unas 443,000 veces, Claro. desde que hay sistemas. Y cuando no había sistema, borraban. Entonces, no puede ser, pues. Sí. Bueno, pero en todo caso, en la administración tributaria no ese es el caso del Seguro Social. La administración tributaria tiene un sistema de primera, dan información muy transparente, en lo que nos permite entender y además la recaudación. Y además, excepto con el tema de la prescripción que hay que pedirle que la declare, pero eso es para todos, el servicio, al menos en lo que a mí me consta en bastantes años, aquí en Guayaquil, porque yo aquí vivo, ¿no? Y aquí tributo, o sea, 9.8, 9.9 sobre 10. Claro, el problema no es el verdugo. El verdugo estamos regresando al corte, ya estamos en la radio y entonces hay un punto